Y la idea es que hoy conversemos un poquito sobre metabolitos de planta, cómo se inserta esto en el ámbito de la biotecnología y el cultivo in vitro. Así que vamos a hacer un poquito de historia, vamos a hablar del lenguaje químico de las plantas, muy general de los metabolitos y del cultivo in vitro, algunas historias de nuestros proyectos y los que los hacen posibles, que son las redes de colaboradores externos, los alumnos que hoy comparten tiempo con nosotros y los alumnos de Ingeniería en Biotecnología en este caso. Entonces, claro, a mí siempre cuando voy a hablar de los metabolitos de planta me gusta colocar esos nombres que si nos ponemos a pensar, algunos siempre nos suenan y decimos, estos personajes algo hicieron y tienen que ver con lo que estamos haciendo, pero le cuesta a uno decir, este fue el que hizo esto, este que fue el que hizo lo otro. Sin embargo, sin ellos no podríamos hacer lo que hacemos hoy. Pero si yo les pongo el nombre de esta persona, todos sabemos rápidamente que fue el que inventó la Apple. Y en realidad no tiene nada que ver con los metabolitos de las plantas. Pero ese señor dijo que la creatividad solo consiste en conectar las cosas y que uno generalmente le pregunta a personas que están premiando porque tienen algún logro y sienten como un poquito de vergüenza interior porque sienten que no han descubierto nada, que en realidad lo que hicieron fue como revisar muchos papers, hacer que se conectaran las cosas y les permitió eso de alguna forma descubrir algo nuevo. Y en realidad lo que hicieron fue eso, conectar la experiencia de otras personas delante. Y precisamente ese proceso de ser capaces de conectar experiencias de otros equivale a lo que es la historia. Entonces no se puede hablar de cultivo de tejido ni de biotecnología sin hacer un poco de historia. Y en realidad nosotros el material de estudio que tenemos son las plantas. Y en realidad una de las ocupaciones más antiguas de los hombres desde que habitamos el planeta es la propagación de plantas. Los hombres hemos cultivado las plantas, hemos domesticado las plantas, actualmente los biotecnólogos transformamos las plantas, la agricultura cambió la forma de vivir los hombres en el planeta. Y en realidad cada uno de estas personas fueron, en el mundo de las plantas o no, descubriendo aspectos que tenían que ver con la estructura celular, la organización de las células, las formas y los transportes que ocurren de las moléculas a través de las membranas, postularon la teoría celular. Este señor se considera el padre del cultivo de células y tejidos vegetales. Después, ya en el siglo pasado, o sea, no es una ciencia tan moderna la biotecnología, fue que se confirmó la teoría celular y eso nos permitió trabajar con las herramientas que hoy todos trabajamos, que son todas las técnicas que se emplean para hacer que los cultivos de células y tejidos vegetales se puedan hacer en condiciones asépticas y fuera de todo lo que el entorno implica para cambios en el metabolismo de las plantas. Entonces, si nosotros pensamos en el mundo vegetal, que es lo que nos ocupa, en realidad, dentro de los organismos vivos se reconoce que el mundo vegetal es el que tiene la capacidad de sintetizar moléculas más diversas. Y en realidad los hombres hemos hecho uso de esas moléculas a lo largo de nuestra existencia, no solo para alimentarnos, sino también para curarnos de enfermedades y en algunos casos también para darnos placer. Y en realidad, en la medida que nosotros empezamos a estudiar a profundidad todos los procesos que están implicados en las funciones básicas de la célula y en la organización celular, nosotros somos entonces capaces de ir descubriendo nuevas drogas, encontrar en las plantas moléculas que son biológicamente activas y en la medida que somos capaces de estudiar el modo de acción y los mecanismos de toxicidad, podemos formular nuevos compuestos que tienen aplicaciones prácticas. En realidad, si nosotros miramos desde arriba un bosque, las plantas no están estáticas y a diferencia de nosotros, aunque no pueden salir corriendo cuando hay un peligro, tienen la capacidad de comunicarse unas con las otras. Precisamente eso de comunicarse las plantas unas con las otras es lo que se conoce como el lenguaje químico de las plantas. Y se trata de sistemas secretos que ellas tienen cuando son atacadas y que nosotros del todo no entendemos. Y en la medida en que seamos capaces de entenderlos, podemos utilizarlos más en nuestro beneficio. En el ámbito de la biotecnología vegetal se formó un gran revuelo en el año 2018 cuando un grupo de investigadores liderado por Simon Gilroy empezó a decir que teníamos que pensar como plantas
Así que ustedes empiezan a buscar en Google y encuentran montones de videos de que hablan que las plantas no piensan, que las plantas pudieran sentir pero no piensan. Y ellos en realidad hicieron experimentos. Ahí yo les puse el link de donde pueden encontrar el artículo completo. Después hay una escritora que en el New York Times habló sobre los sistemas secretos de las plantas cuando son atacadas. Y ellos lo que hicieron fue que aplicaron un glutamato, que es un neurotransmisor que en los animales ayuda a llevar los estímulos, y empezaron a ver cómo había cadenas que se activaban. Por ejemplo, si uno corta un trocito de la planta, esa planta que está marcada con glutamato, empiezan las células que sufrieron el daño a avisarle a las células vecinas de que hay un daño. Estos señores en el artículo dicen que el aspecto no tan misterioso es que las plantas enfrentan los mismos problemas que nosotros y que quizás las plantas tengan mejores sistemas que nosotros para percibir el ambiente y para resolver estos ataques. Y a partir de ahí, entonces, empezó toda una posible discusión de cómo puede uno entender ese lenguaje químico de las plantas. Y precisamente a eso es a lo que nos dedicamos un grupo de biotecnólogos que trabajamos en el área de la obtención de metabolitos de plantas. En realidad, 75% de las nuevas estructuras químicas que se descubren provienen de las plantas. Cada año se describen más de 1.600 estructuras nuevas aisladas a partir de plantas y nuestra tarea consiste en buscar tecnologías diversas que nos permitan identificar, caracterizar esas moléculas, producirlas y utilizarlas en beneficio propio. En realidad se sabe que uno de los mayores activos de la naturaleza son las plantas precisamente. Hay una gran diversidad de especies, de manera tal que pensar conocer la diversidad química de todo lo que ellas producen es súper complicado. Lo que sí sabemos que son un reservorio de metabolitos que son de potenciales usos en la bioeconomía, en la salud, para obtener productos renovables, para energía. Hoy por hoy el 25% de los medicamentos que se fabrican en la industria farmacéutica son de origen vegetal y el 75% de la población mundial utiliza cada vez más las plantas para preparar extractos que curen enfermedades o que resuelvan problemas diarios. Y en realidad la historia de tratar de entender este lenguaje químico de las plantas es tan antigua como nuestra existencia en la Tierra. Y los primeros compuestos de las plantas que los hombres empezaron a hacer uso de ellos fueron los alcaloides. En realidad las plantas no sintetizan estos compuestos para curarnos, ellas lo hacen para interactuar unas con otras. Y hay alcaloides que a concentraciones muy altas pueden ser tóxicos para el hombre. Yo quise poner esa foto porque en el año 399 a.C., Aristóteles fue ejecutado con un veneno que se extrajo de esa planta. Igual hay muchas historias que datan sobre la importancia de alcaloides y efectos que en realidad el hombre empezaba a pensar, bueno, pero si las plantas las estoy usando para comer y para curarme, ¿por qué me pueden matar? Y el problema es la cantidad que podemos usar de un compuesto que tenga la planta y que pueda hacernos daño. Entonces, en realidad, sabemos que los pueblos antiguos, y nosotros para poder hacer alguna investigación en esta área tenemos que basarnos más que todo en el folclore y en las tradiciones originales, utilizaban las plantas para curar muchas dolencias. Sin embargo, cuando uno empieza a estudiarlo así de verdad, de las más de 400.000 especies que hay con flores en el planeta, el hombre utilizaba prácticamente 30 especies y en esas 30 especies basaba su alimentación. Pero de esas especies, más de 7.000 se usan en general para el consumo como alimento. Sin embargo, más de 20.000 especies se utilizan para formular medicina. Lo que pasa es que los productos químicos vegetales no evolucionaron para satisfacer necesidades humanas, como yo les decía, y estos productos tienen funciones en la comunicación de la planta con el medio ambiente y funciones fisiológicas en la planta. Entonces, si nosotros somos capaces de intentar entender ese lenguaje de las plantas y conocer un poquito para qué ellas lo están sintetizando, es posible que podamos buscar con qué moléculas nuestras tienen homología y por tanto las podamos usar mejor en beneficio nuestro. Las plantas entonces son capaces de sintetizar a la vez de los metabolitos que le hacen falta para crecer y desarrollarse, compuestos que se consideran metabolitos secundarios o especializados, que son específicos de cada tipo de especie y de las condiciones ambientales en las que viven, y que según las sendas metabólicas que se sintetizan están clasificados, más que todo para entender nosotros cómo las plantas tienen este lenguaje químico. Pero lo que pasa es que
en realidad, cuando nosotros nos enteramos que hay una planta que tiene algún compuesto que sirve para curar una dolencia, allá nos vamos donde está la naturaleza, no solo la domesticamos, sino que acabamos con las poblaciones de esas plantas. Y eso provoca que se pongan en peligro de extinción muchas especies, y eso, por otra parte, cuando uno piensa como ingeniero en biotecnología, uno dice, esto que pasa en pequeña escala, yo tengo que ser capaz de escalarlo a gran escala. Y cuando va a buscar la materia prima, que son las plantas, se cuenta con que las plantas que tienen efectos medicinales son de recolección silvestre, viven en ambientes súper distintos, por tanto sintetizan distintos metabolitos según el ambiente en el que está. Y eso nos crea un problema, porque no somos capaces de siempre producir a partir de una biomasa, una cantidad de un metabolito determinado. Y es ahí precisamente donde los biotecnólogos tenemos que resolver los problemas que provocan el aumento de presión del mercado, que quiere tener una molécula bioactiva de planta, con la sobreexplotación y los de conservación, que no queremos acabarle con sus recursos renovables, y ahí tenemos los biotecnólogos que buscar la opción o la alternativa que nos permita resolver este problema. Y precisamente uno puede, claro, obtener productos naturales o metabolitos a partir de plantas que crecen en ambiente natural. Si la molécula es sencillita, se puede obtener por vía de síntesis química, pero la podemos obtener por técnicas de cultivo in vitro, y eso tiene la ventaja de que en esas condiciones no influye el ambiente y podemos hacer cultivos de suspensiones, de órganos y propagación convencional para propagar biomasa y obtener esos metabolitos. Ahora, cuando nosotros queremos estudiar esto con el propósito no solo de propagar las plantas para que no se acabe la diversidad, sino de obtener las moléculas, tenemos que pensar en que nuestro estudio está basado en los metabolitos, que es lo último que pasa. Entonces, cuando uno estudia a nivel genómico, uno va viendo lo que podría pasar en la planta y uno está tratando de regularlo in vitro. Cuando estudia el transcriptoma, parece ser que está pasando tal cosa. Cuando uno estudia el proteoma, dice, aquí están todas las enzimas que catalizan la reacción y lo hacen posible. Pero cuando uno sabe el metabolito, es lo que ya pasó. Entonces, si uno nada más piensa en lo que pasó sin regular el genoma, casi nunca tiene buenos resultados, porque lo que pasó es el resultado de lo que había pasado al principio. Entonces, normalmente lo que sucede es que nosotros cuando empezamos a meternos en el mundo de entender el lenguaje de las plantas, empezamos a caerle atrás a rutas y a metabolitos, nos damos cuenta que tenemos que buscar los genes que están relacionados con las enzimas que regulan los procesos, pero en realidad lo que está pasando no es ese pedacito, es aquello. Es todo. Y lo que balanceamos por un lugar lo desbalanceamos por otro. Entonces, en la medida que somos capaces de verdad caerle atrás a una senda metabólica, podemos entender de verdad qué estaba queriendo decir la planta al sintetizar esa molécula y podemos regularla in vitro. Y de eso es de lo que nos ocupamos los que trabajamos en esta área. Entonces, ya, más bien que todo, así como por contarle a los que no han compartido tiempo con nosotros en esto, eso uno lo aterriza haciendo proyectos de investigación en el que yo les puedo contar, por ejemplo, que nosotros tuvimos muchos años trabajando en un proyecto de tabaco, en el que todo empezó porque nos dimos cuenta que unos campesinos en sus sembrados de tabaco intercalaban unas líneas de tabaco que no tenían actividad comercial ninguna porque la hoja era horrible. Y nosotros le preguntamos, ¿por qué siembran eso ahí? No, porque cuando siembro eso ahí no caen plagas en las cosechas. ¿Y qué tiene esa planta que no tienen las otras que hacen que no crezcan, que aparezcan plagas cuando las siembran intercaladas? Y nos dimos cuenta que esas plantas, entre muchos otros compuestos, sintetizaban unos diterpenos que se había descrito que podían ser capaces de inhibir la adicción a la nicotina, ser reguladores de crecimiento de las plantas, eran disuasores de insectos, tenían algunas actividades en la defensa contra microorganismos y virus, y estaba descrita actividad antitumoral para muchos de esos compuestos. Y más puede ser que sea atractivo. Nosotros no teníamos todas las condiciones para trabajar el tema en el laboratorio y uno siempre se busca aliados que tengan los equipos. Así que hicimos un proyecto de conjunto con un instituto alemán en el que empezamos a estudiar en qué parte de la planta se sintetizaban más esos compuestos y qué hacía que unas plantas resistieran y otras no resistieran. Y entonces encontramos que en los tricomas de las plantas, que ustedes ven ahí que está capturado un insecto por los mismos terpenos que secreta la planta, había tricomas y que todos los tricomas de todas las líneas de tabaco no eran iguales. Así que entonces nos dedicamos a estudiar
45 líneas de tabaco y empezamos a agruparlas por sus perfiles de tricoma. Y empezamos a encontrar cuáles eran los compuestos que tenía cada una de esas líneas que las hacía diferentes. Y una vez que supimos que una línea era diferente a la otra y tal, empezamos a hacer extractos de terpeno de esas plantas y a probar la actividad frente a bacterias, frente a hongos patógenos de planta, o micetes y también a nematodos. Y bueno, ahí encontramos entonces que específicamente había algunos compuestos, empezamos a caer atrás a los que eran, había algunos compuestos que eran capaces de disuadir nematodos, o sea, la planta secreta esos compuestos para defenderse del ambiente. Y claro, eso nos permitió después en algún momento, bueno, primero que todo, en esta época moderna salen primero las publicaciones de los software para contar los tricomas que la de los metabolitos, pero bueno, después de tener un software para contar los tricomas y saber que cada línea se caracterizaba de una forma diferente, pudimos entonces generar líneas que sirvieran frente a patógenos diferentes y después, para no desechar esas plantas que utilizábamos para extraer esos extractos, lo que hicimos fue, en conjunto con otro instituto que producía anticuerpos monoclonales en plantas, ellos producían los anticuerpos y nosotros los extractos que servían para disuadir insectos. En realidad, el escalado de este proceso es posible y lleva tiempo, pero aún no teniendo las condiciones para hacer el escalado, basta con que uno le diga al campesino, colecte hojas de esta planta, las pone en un tanque, le pone etanol a la oscuridad 72 horas y después con ese etanol prepara soluciones a tal por ciento que usted puede regar las plantas y le sirve para protegerlas. Entonces, al final es un resultado que uno se siente bien cuando está aplicado. Después trabajamos mucho tiempo en la obtención de un colorante alimentario, en este caso son betalainas, que son los que le dan el color a una flor de la pitaya. Ese fruto se comercializa mucho en Europa como un fruto exótico, pero no se puede extraer el colorante del fruto, en primera porque no vamos a sacrificar el fruto, que es carísimo, y en segunda porque tiene muchas pepitas que están cubiertas por un mucílago, entonces hay que usar una enzima que hace que el proceso de extracción sea súper caro. Entonces nosotros lo que hicimos fue, bueno, establecer cultivo in vitro de esta especie, hacer líneas de callos con embriones, pero más que todo de callos que fueran capaces de sintetizar estas betalainas, que eran los que le daban color. Y después de uno poder establecerlo en suspensiones celulares, uno logra hacer líneas de suspensiones celulares finas en las que puede obtener el colorante sin necesidad de romper la planta ni utilizar el fruto. Otro de los ejemplos de proyectos así con aplicación fue un proyecto que estuvimos involucrados de fenoles de cacao. Todos sabemos que el chocolate es bueno, y es bueno porque tiene actividad antioxidante y demás, pero claro, específicamente nosotros nos estaban pidiendo un compuesto que era un fenol y que tenía actividad antibacteriana y antifúngica específica contra un patógeno de planta, pero se podía extraer de la semilla del cacao. Entonces era absurdo decir que vamos a compartir con la industria del chocolate para tener un compuesto que además no se podía sintetizar porque la estructura era compleja. Y lo que hicimos fue igual, buscar la forma de ver si qué nivel de diferenciación celular hacía falta, hacer cultivos de callos o cultivos de suspensiones celulares finas, de varias líneas, como ustedes ven ahí, probamos varias líneas hasta encontrar un clon que era élite en la producción de metabolitos. Después de tener suspensiones celulares de esa línea, entonces uno plantea toda la metodología que hace falta para establecer cultivos de suspensiones, caracteriza en cuanto a los metabolitos qué es lo que da cada línea celular y uno puede entonces después de identificar los compuestos, hacer una tabla que le permita decir si uno tiene una suspensión celular por 45 días de tal tipo, va a excretar tal compuesto que sirve para lo que uno le haga falta. Y nosotros en realidad uno de los compuestos que queríamos era la gliciteína y ustedes se dan cuenta que en el cultivo de callos con estructuras embriogénicas logramos obtener hasta 100 veces más que lo que normalmente se podía obtener en la semilla. Entonces eso es bueno porque uno pone la célula a producir lo que uno quiere. Entonces esa era una idea, no teníamos que echar a perder las semillas de cacao y era una alternativa. Igual lo hicimos con las antraquinonas, que son unos compuestos que también son fenólicos, que se pusieron de moda por las actividades biológicas que tienen. Y nosotros en este caso lo que hicimos fue hacer cultivo de raíces in vitro. Estas son las raíces de las plantas que crecen en ambiente natural. Imagínense, eso pasa lo mismo que pasa con
muchas plantas que de las raíces se saca tintes para pintar tela. Imagínense si uno va a arrancar la planta para coger la raíz, se queda sin planta. Entonces lo que hacíamos era hacer cultivo de raíces y a partir del cultivo de raíces entonces obtener las antraquinonas, que después de identificarlas y de buscar cuál es la actividad que tiene cada uno de ellas, uno puede entonces igual proponer, por ejemplo, hay un experimento ahí que es de aumentar la germinación de semillas, y uno puede entonces proponer qué proporciones de extractos son buenas para resolver un problema de la agricultura. Y bueno, generalmente cómo se trabaja cuando uno tiene un laboratorio en el que maneja estos proyectos, uno tiene una batería de patógenos de plantas y uno sabe de qué planta y de qué órgano puede sacar un extracto que tenga actividad contra esas bacterias y proponer un producto natural que pueda controlar esos patógenos. Entonces, en la vida actual, en que queremos cada vez menos químicos, es una alternativa biotecnológica que es viable y que permite mucho utilizar ese lenguaje químico de las plantas en beneficio de nosotros. Entonces eso, quería contarles de los proyectos en los que hemos trabajado. Ahora mismo tenemos 2 proyectos en ejecución. Uno es un proyecto BRIC de investigación que habla de herramientas biotecnológicas para propagar plantas chilenses del género Puya, y que muchos de los que fueron alumnos de nosotros siguen con nosotros trabajando en el tema. En realidad nos dedicamos a buscar dentro de todas las moléculas que hay, no del metabolismo primario, sino proteínas que están relacionadas con la activación de otras proteínas que tienen que ver con la síntesis de metabolitos. Y en realidad nosotros teníamos una experiencia previa de proteasas de este tipo en plantas de la familia Bromeliaceae, utilizando bioreactores, y lo que hacemos ahora, teniendo en cuenta los resultados de estas investigaciones previas, es trabajar con plantas raras de la familia Bromeliaceae buscando moléculas parecidas. Entonces primero trabajamos con Coimbra penduliflora, encontramos una molécula que es esta, que es la pendulifloraína, que es una proteasa que tiene actividad antifúngica, y después de uno establecer un protocolo para la propagación de esa especie, entonces uno puede pensar, uy, con el nivel de endemismo que hay en Chile, podríamos estudiar plantas de esa familia a ver si encontramos moléculas similares. Entonces algunos de ustedes en sus momentos de estudio colaboraron en buscar la forma de establecer in vitro Puya chilensis y Puya alpestris, y hoy Inelvi sigue haciendo su doctorado y estamos intentando buscar el modo de entender cómo estas plantas que viven en ambientes súper hostiles son capaces de sintetizar moléculas que además son de mucho uso para nosotros. Bueno, igual lo hacemos haciendo uso de bioreactores de inmersión temporal, porque es la forma como de poder escalar. Y lo más interesante es que hemos podido en este tiempo montar baterías de bioreactores de inmersión temporal de pequeña capacidad, y ahora con el último proyecto que les voy a contar, bioreactores más grandes que nos permiten soñar con que vamos a poder estudiar un poquito más de la diversidad tan grande que tiene Chile para obtener metabolitos de plantas. Bueno, igual, una vez que tiene esos metabolitos, uno puede buscar la forma de medir la actividad biológica, y si uno se asocia a grupos que trabajan con cosas específicas, uno puede encontrar, por ejemplo, cómo inhibe la acción de cerebrócidos a nivel celular y cómo podría entonces formularse un fármaco, que nosotros no lo vamos a ver porque el camino es súper largo, pero por lo menos le podemos dar eso como material de estudio a los que se dedican a esa ciencia, y quizás los hijos, los nietos de nosotros vean después un medicamento que se formuló a partir de lo que trabajamos. Y otro proyecto en el que estamos involucrados, un proyecto FONDEF, que está relacionado con la propagación masiva de cultivares de stevia. En realidad, en Chile hay una de las mejores tecnologías para extraer endulzantes de stevia. Sin embargo, casi toda la materia prima que se utiliza se importa de Bolivia, de China y de otras partes, fundamentalmente esa, porque en realidad la planta no se adapta del todo a las condiciones climáticas de Chile. Si nosotros pasamos mucho trabajo en el laboratorio con las plantas madres, porque ellas tienen su memoria genética y ellas quieren vivir siempre en el trópico. Entonces, aunque es típica de Uruguay, igual le hacen falta temperaturas más altas, en fin. Bueno, entonces la idea de ese proyecto es que nosotros podamos propagar masivamente stevia. Bueno, y más que todo, para mí el sueño era como el enganche de que podíamos montar baterías de bioreactores, pero de más capacidad, y ahora ya tenemos 32 bioreactores con distintos autómatas para controlar de forma diferente luz y diferentes parámetros, que nos permite hacer muchos experimentos a la vez,
y que a la vez, cuando se termine el proyecto Fondes, además de pasarle a las empresas la biomasa para que puedan propagar masivamente stevia en invernadero, nos va a servir a nosotros para poder en estos bioreactores producir plantas que sean menos conocidas. Y bueno, no quería terminar la charla sin contarle que nada de lo que se hace en esta ciencia es posible si no se hacen investigaciones multidisciplinarias. O sea, el químico tiene que tener al lado un agrónomo, un ingeniero forestal, uno de conservación, un matemático, un bioinformático, que a la misma vez que uno va pensando de una forma, el otro va pensando de otra, y entre todos se les ocurra la idea para que uno pueda llegar a buen término el proyecto. Y en este camino entonces nos han acompañado muchos colegas, ya algunos han venido a dar cursos de verano, con los que tenemos buenas relaciones, ellos tienen súper buen equipamiento en sus laboratorios, así que nunca se nos ocurre a nosotros ponernos a aislar hongos si tenemos un especialista en una facultad y vamos, hablamos con él y le decimos, quiero probar la actividad antifúngica, ¿qué hongos tienen? Ya, y nos meto en el laboratorio de cultivo de tejido hongo, y tampoco se me ocurre ponerme a hacer, no sé, por ejemplo, el profesor Peter o Catherine, que regulan perfectamente las vías antocianinas. ¿Para qué? Yo voy a ponerme a tratar de buscar las enzimas si ellos tienen toda la regulación de las enzimas clave. Yo mando al estudiante para su laboratorio y ahí entre todos podemos llegar a mejores conclusiones porque tienen más la experiencia. O sea, sin ellos no hubiera sido posible y por supuesto mucho menos sin ustedes, a los que otra vez más les agradezco, a los que en algún momento coincidieron con nosotros en la carrera, que ya van siendo más, a los que nos acompañan hoy, que son las hojas perennes de los árboles. Muchas gracias y eso era lo que les quería contar y que aquí estamos para lo que les haga falta. Muchas gracias.